Buenas noches. Vamos a proseguir con el estudio del libro El océano de la teosofía por William Juan Jacques. Y en este caso vamos a empezar el capítulo 5, que es el cuerpo físico y el cuerpo astral. Una pregunta, Oscar. Este, Y dime. Veo que a veces la constitución septenaria varía en el orden o varía en los nombres. ¿Existe alguna estandarización ya última en que se diga esto es lo definitivo o siempre se va a haber variedad de acuerdo al autor? Ok. ¿Te acuerdas cómo cuando vimos la constitución septenaria del hombre y cómo la menciona William Jack? Y se dio la constitución septenaria del hombre de acuerdo a cómo se mostró en la obra titulada El budismo esotérico de Alfred Schiller. ¿Sí? Ahí Schiller, sí, dio a conocer la constitución septenaria del hombre, ¿sí? Que había recibido de los maestros. Pero tanto William Juan Jacques como la señora Blavatsky nos hacen una aclaración, ¿sí? Notan esa constitución septenaria, ¿sí? Exotérica con X, para no confundir la mente de las personas o de los lectores, ¿sí? Esa es la constitución septenaria, la que yo les di al principio, la que está en este libro, la que está en el libro La clave de la teosofía, ¿sí? Es la constitución septenaria que tanto William Quanjo como la señora Blavatsky dieron, ¿sí? En base a la información, ¿sí? Que dio Alfred Schiller en la obra titulada como El budismo esotérico. ¿Sí? Ese es exotérico, es para lo más, para darse una idea de que hay 7 principios, ¿sí? Como los maestros, los Mahatmas, lo, los dieron a conocer. Claro que ellos tienen una constitución de información más profunda que no se dio, sí, como de primera línea o para el común de la gente, ¿sí? Entonces, ese es por eso que les quise dar esta situación. Esto es, ¿sí? De acuerdo a la información que nos dio CINET y que para no confundir a la mente de los lectores, se dio de esa manera. Es la que se está dando acá. Y hay otras constituciones, ¿sí? Por ejemplo, el de los Vedantas, ¿sí? Y ahí hablan de cosas. Luego viene otro de este sistema hindú que son de 3. Entonces, Subbarao, un hindú brahman, ¿sí? Que tiene la información y de acuerdo que Dios, Adisankaracharya, ¿sí? Es el Vedanta, ¿sí? En la cual habla de solamente 5, ¿sí? O 5 cosas. Entonces, pero también acepta, ¿sí? Que pueden, sí, esos 5 cosas y darse séptuple, es decir, como 7 principios, pero que eso no se da a conocer al público, que es solamente con lo que reservado, sí, para lo que estudian, sí, este el Vedanta, pero de forma más profunda. Entonces, al principio, Subbarao sí lo aceptó, los 7 principios, pero después ya no. ¿Sí? Entonces, te dieron esas circunstancias. Primero lo avaló y luego ya no. Hubo algunos conflictos, hubo algunas una situación. ¿Sí? Entonces, pero
Sí, se da se dio esa clasificación inicial para conocer los 7 principios de inicio para la mayoría de la gente. Sí, ya en forma más profunda, en el ocultismo, sí, o Raja Yoga, y se profundiza más en esos 7 principios. Sí, ya les adelanté, sí, que Atman es, sí, un principio universal. Sí, es el espíritu universal. No pertenece a nadie ni está individualizado en nadie, porque es universal. ¿Sí? Lo que nos dice la señora Blavatsky en las instrucciones esotéricas con ese, ¿sí? Que hay un principio individualizado, que no es átomo, pero que se deriva de átomo, como radiación de átomo. Y ese principio individualizado es el huevo áureo. ¿Sí? Como si este, como dando en pie a los aforismos, como es arriba, es abajo, y dando a entender también y relacionarlo con el huevo de Brahma y por Hiranyagarbha, y en el ser humano viene siendo el huevo áurico o envoltura áurica. Entonces, entonces ya sería semi-esotérico. Lo único que tendríamos que hacer es quitar de la ecuación el séptimo principio Atman y sustituirla por el huevo áureo. Y lo demás sigue en pie. ¿Sí? Entonces tendríamos séptimo principio, huevo áurico, sexto principio, Buddhi, quinto principio, Manas, ¿sí? Solamente humanas. Cuando está encarnado, Manas emite una radiación de sí mismo, dando origen a lo que llamamos mana superior. Entonces tenemos mana superior y mana inferior, pero es un solo mana. Luego viene Kama, ¿sí? Luego Prana, ¿sí? Linga Charira o el cuerpo astral, a propósito que vamos a estar hablando de ello, y el cuerpo físico que también vamos a estar hablando de ello. ¿Sí? No los quité, sí, porque vamos a estarlo estudiando para entenderlo, ¿sí? Pero ya en una forma más profunda nos dice que el cuerpo físico ya no está considerado como un principio. ¿Sí? Entonces son de acuerdo a los grados de profundidad que se da la información. No son contradictorios, ¿sí? Ni tampoco es contradictorio, sí, que se esté dando a conocer una constitución septenaria en el ocultismo y se acepte una constitución quíntuple de Vedanta. ¿Sí? En esencia viene siendo lo mismo, nada más que las cosas, algunos principios, algunos incluyen, ¿sí?, los principios de lo que consideramos en la constitución septenaria del ser humano. ¿Sí? Simplemente es entenderlo, ¿sí? Entenderlo. Como por ejemplo, en la Isis sin velo, la señora hablaba aquí, nos habla, sí, que la constitución septenaria, pero que la constitución del hombre es trina, ya no es septenaria, ¿sí? Entonces es cuerpo, alma y espíritu. Pero tampoco está en contradicción con los 7 principios que se dieron posteriormente, ¿sí? Profundizando más, ¿sí? O los 5 principios que se manejan en la Vedanta. No hay contradicciones, ¿sí? Simplemente hay que entender, ¿sí?, la correspondencia que hay entre una y otra. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos estudiando como de acuerdo a cómo lo dio a conocer al mundo, ¿sí?, en su obra Budismo Esotérico, ¿sí?, A.P. Sinner, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta. Por eso muchas veces se dan otras nomenclaturas, se dieron otras nomenclaturas después de la muerte de la señora Blavatsky, ¿sí? Y que muchas veces, si nosotros lo analizamos, ¿sí?, la correspondencia se pierde, ¿sí? Se pierde. Le dieron otros nombres, agregaron unas cosas, quitaron otras, ¿sí? Pero ahorita lo que nos dieron los maestros es lo que se está dando ahorita, ¿sí? El maestro KH y el maestro M. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ellos, tanto como la señora Blavatsky, eh,
está de acuerdo y con la autoridad de Sankaracharya al dar esa información que actualmente se está manejando en el Vedanta. Pero también hay información, como en el ocultismo, que no se ha dado a conocer. Sí, está Ujú, guardada. Sí, es para los que sí están, profundizan más en ese estudio. Sí, igual que hizo Buda, no se dio a conocer toda la información. ¿Sí? Pero esto ahorita se está dando a conocer, ¿sí? Las bases para poder entender, ¿sí? Esas bases y después profundizar. ¿Sí? Es lo mismo que vemos en las escuelas, ¿sí? En primer año te enseñan algo, en segundo se profundiza más hasta el sexto año. ¿Sí? No se va a dar ujú, algo en el sexto año, ¿sí? Al primer año porque no lo entendemos. Tiene que haber una ujú, secuencia para que poderlo entender. ¿Sí? ujú, Y eso también, en esa secuencia van implícitas ciertas iniciaciones. ¿Sí? Pero ahorita es más que nada para que la entendamos y esa constitución septenaria en el ser humano, ¿sí? Y de base y luego irlo profundizando. ¿Sí? Entonces, cuando tú veas, sabes que estamos hablando de esto, pero tal autor, ¿sí? O en tal libro, ¿sí? O en tal doctrina ujú, hablante de esto, pues hay que ver para ver precisamente la correspondencia, ¿sí? La ujú. correspondencia, ¿sí? En cada una de esas filosofías. Es el segundo objetivo de la sociedad teosófica, ¿sí? El estudio comparativo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que debemos de tener en cuenta. Y entonces, ahorita lo recuerdo para que no, nada más, sí, incluya el huevo áurico de lo que hemos estado estudiando aquí, porque el huevo áurico es muy importante, ¿sí? Para la expansión de la conciencia, para explicar esa expansión de la conciencia, ¿sí? Entonces, al expandirse, ¿sí? Se expande hasta, sí, lo que, sí, se considera el huevo de Brahma o Yajagarbha, sí, haciéndose uno con él. Entonces esa es la expansión, Ujú, sí, de la conciencia a través del huevo. Pero nada más ahorita estamos estudiando como nos lo dio Apecines, ¿sí? Y en base a esto, y hacen aclaración la señora Blavatsky y William Quantrill, que van a seguir esa línea para evitar confusión. Sí. El cuerpo, considerado como un conjunto de carne, huesos, músculos, nervios, sustancia cerebral, bilis, mucosidades, sangre y piel, entre otros más, ¿sí? Es objeto de un cuidado exclusivo para un excesivo número de personas, que nos hacen de él un Dios porque han llegado a identificarse a sí mismo con él, refiriéndose únicamente al cuerpo cuando dicen yo. ¿Sí? Entonces, sí, como es lo único que perciben a través de los 5 sentidos físicos, ¿sí? Entonces se identifican con ese cuerpo físico, ¿sí? Llamándole yo. Es decir, que eso es lo que el ser humano es. ¿Sí? A primera vista, basándose en la percepción de los 5 sentidos físicos. Y por lo tanto, ¿sí? Como se llegan a identificarse a sí mismo con ese cuerpo físico, ¿sí? Entre paréntesis hacen de él un Dios, o sea, lo más importante, lo más venerado. Por eso es el exceso de cuidados. ¿Mm? Una cosa es cuidarlo, alimentarlo, evitar, sí, intoxicaciones, y otra cosa, sí, es exigirle más. Sí, que es posible exigirse como en los deportes de alto rendimiento, sí, pero también tiene sus consecuencias. Entonces, aquí, de acuerdo a la percepción de los 5 sentidos, ¿sí? Físicos, ¿sí? Ven al cuerpo físico como un dios, entre paréntesis, podríamos decir entrecomillado, ¿sí? Y Dios con minúscula, ¿sí? Identificándolo como lo que
es esa persona yo. ¿Sí? Entonces, sí, eso es lo que nos está diciendo William con respecto a esto. Pero entendamos, sí, que a nuestro nivel, en el plano físico, sí, nuestros órganos de percepción únicamente perciben lo que está, sí, a nivel, sí, del plano físico. Y hasta eso no todo, sí, porque el espectro electromagnético, sí, va más allá del infrarrojo, sí, y del ultravioleta, sí. Y hay seres de otros reinos, por ejemplo, el reino animal, que perciben, sí, más allá del infrarrojo y más allá del ultravioleta. Y nosotros nada más si tenemos nuestra captación y a ese nivel de vibración, ¿sí? Violeta y rojo. Es decir, el espectro electromagnético de los 7 colores, ¿sí? Que lo podemos percibir, sí, correlacionado con su sonido correspondiente. Entonces, por esa razón, sí, no vemos todo, ni siquiera no percibimos todo lo que está, sí, en el plano físico. Sí, tenemos cierta limitante para ello. Cuando es abandonado, el cuerpo queda exento de sensación, es decir, cuando muere. Y en tal caso actúa únicamente por acción refleja e impulso automático. ¿Sí? Cuando muere no puede ser esto. Este es cuando están en coma, ¿sí? O cuando están en sueño fisiológico, ¿sí? Entonces se abandona. ¿Sí? Entonces la sensación externa, ¿sí? Y no se percibe, se percibe la sensación interna, ¿sí? Correspondiente al sueño fisiológico. Entonces, en tal caso, actúa únicamente por acción refleja e impulso automático. Es decir, los latidos del corazón en forma normal, ¿sí? Es un impulso automático. ¿Sí? Actúa independientemente de nuestra voluntad. ¿Sí? En el nivel evolutivo en el cual nos encontramos. ¿Sí? La respiración también. ¿Sí? La circulación de la sangre también, etcétera, etcétera. Todo, ¿sí? Todo eso, accionar y funcionamiento interno desde el punto de vista fisiológico del cuerpo físico, y ni siquiera lo percibimos estando despiertos. Y cuando estamos dormidos, menos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, nos dice, esto lo observamos durante el sueño, porque entonces el cuerpo asume actitudes y efectúa movimientos sin el consentimiento del hombre despierto. ¿Sí? Entonces, cuando dormimos no estamos inertes y el cuerpo se mueve, pero no somos conscientes de ello. Movemos los brazos, las piernas, cambiamos de posición, ¿sí? La, diferente a la posición que asumimos cuando dormimos, ¿sí? Entonces, hay movimientos durante el sueño, pero no nos percatamos y no son movimientos voluntarios, ¿sí? Es decir, sin el consentimiento del hombre despierto. ¿Sí? 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 En forma normal, porque hay movimientos, ¿sí? Anormales que se presentan, ¿sí? En el hombre despierto. ¿Sí? Por ejemplo, en el Parkinson. ¿Sí? Son movimientos involuntarios que el ser humano no puede controlar voluntariamente, ya por alguna alteración. ¿Sí? Pero esto se lleva a cabo en el hombre despierto. ¿Sí? Entonces, dice, el cuerpo se asemeja a nuestra madre tierra, en que está formado por un número de vidas infinitesimales. Entiendo que aquellos que se refieren solamente al cuerpo y que dicen que es suyo son los que siguen una filosofía materialista, ¿no? Es el cuerpo físico, ¿sí? ¿Sí?
es el cuerpo físico. Ya cuando vemos una filosofía materialista, ya vemos, sí, la adoración del cuerpo como tal, como lo vimos al principio. Sí. Entonces, ahorita estamos viendo cómo sí, el cuerpo funciona, sí, en forma automática, sin que sí, la voluntad del ser humano sí, interfiera en ello. Tanto en el hombre despierto, sí, con esta respiración, sí, latidos del corazón, movimientos de la sangre, sí, sí, la, este, el funcionamiento de las sinapsis, sí, a nivel cerebral, sí, o a nivel nervioso, y no nos damos cuenta de ello, pero están funcionando de forma automática, sí. También se está refiriendo aquí a que el cuerpo, sí, aparentemente es abandonado, entre comillas, ¿sí? Durante el sueño. Entonces no es consciente de ese cuerpo, ¿sí? De ese cuerpo físico, aunque se mueva ese cuerpo físico, porque son movimientos involuntarios que se presentan durante el sueño. Sí, sí, ya hay corrientes filosóficas en la cual sí, el materialismo y el cuerpo están inherentes en ello, pero esto no lo estamos viendo ahora. No estamos viendo y cómo el cuerpo físico sí funciona y actúa muchas veces ¿sí? Sin que medie nuestra voluntad. Y en este caso, como lo nos mencionó aquí, ¿sí? Durante el sueño. Y yo les di un ejemplo que también se presenta en el ser humano, aunque esté despierto. ¿Mm? ¿Mm? Parkinson, Alzheimer. Entonces, el cuerpo se asemeja a nuestra madre tierra en que está formado por un número de vidas infinitesimales. ¿Sí? Pues vida pone aquí entre comillas. ¿Sí? Cada una de estas vidas es un punto de sensitividad, mm, de percepción, sí, de la sensación. ¿Sí? Está presente, sí, en el reino vegetal y también en el reino animal. ¿Sí? Y potencialmente en el reino mineral. Y entonces, no hay allí tan solo microbios, bacilos y bacterias, ¿sí? No hay allí tan solo microbios, bacilos y bacterias, sino que estas están compuestas de otras vidas y esas de otras aún más diminutas. ¿Sí? Entonces, no se refiere a los microbios, bacilos y bacterias, sino que estos también están compuestas de otras vidas y esas de otras y aún más diminutas. ¿Sí? Estas vidas no son las células del cuerpo, sino que forman dichas células. ¿Sí? Entonces, aquí le está haciendo la aclaración, estas vidas no son las células del cuerpo, ¿sí? Sino que forman dichas células, dan origen a esas dichas células. ¿Sí? Diferentes ¿sí? formas de vida, manteniéndose siempre dentro de los límites asignados a la ley célula por la evolución, ¿sí? Por la ley. ¿Sí? Siempre va a estar en ese límite. ¿Sí? Por eso, a priori, la célula no existe. ¿Sí? Que no es una existencia virtual. ¿Sí? Entonces, estas vidas están siempre en rotación y moviéndose conjuntamente por todo el cuerpo. Y dice que están viendo acá, ¿sí? En rotación. El movimiento es rotatorio, ¿sí? No es lineal, ¿sí? Sino es rotatorio, ¿sí? En espiral, ¿sí? Moviéndose conjuntamente por todo el cuerpo, ¿sí?
Estas vidas, sí, están siempre en rotación y moviéndose conjuntamente por todo el cuerpo, ¿sí? Como un conjunto, ¿mm? Se están moviendo, ¿sí? Encontrándose tanto en espacios aparentemente vacíos, ¿sí? Aparentemente vacíos, porque no hay espacio vacío, como también en donde se ve carne, membrana, huesos y sangre. Se extienden igualmente hasta una distancia determinada, más allá de los límites exteriores actuales del cuerpo. ¿Mm? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Porque aquí vamos a ver algo importante también. ¿Mm? ¿Sí, Juan Carlos? Una pregunta, ¿se refiere a los elementales o a otra cosa? Los elementales están formados de vida, ¿sí? Aunque, sí, como el nombre lo indica, ¿sí? Los elementales, sí, son los que conforman, sí, a los elementos. Están en relación con los elementos de la naturaleza, y haciendo una referencia morfológica con forma, ¿sí? Podríamos decir que son los ladrillos, ¿sí? O sea, son los que componen, ¿sí? Todas esas estructuras, todas esas vidas aquí que están, sí, que se están mencionando unas con otras. ¿Sí? El cuerpo físico está constituido de esos elementales, ¿sí? De los elementales de la tierra, de los elementos de la tierra. ¿Sí? Solamente hay 4 tipos de elementales constituyendo el ser humano en este momento, ¿sí? Para la evolución de la mayoría de la humanidad en este momento, ¿sí? Los elementos del aire, los elementos del fuego, los elementos de la tierra y los elementos del agua. Sí, esos son los elementales. Sí, los elementales del aire, elementales del fuego, los elementales de la tierra y los elementales del agua. ¿Sí? Aunque sí, morfológicamente le dan otros nombres, como ondinas, sí, duendes, etcétera, etcétera, son salamandras. Pero estos son nombres que se le dieron en la Edad Media, sí, precisamente a esas fuerzas que actúan, sí, con la naturaleza, los elementales. Estos son los que están conformando al ser humano. Pero hay algo más, sí, que conforma esos elementales. Sí, por eso dice, está en todas partes, ¿sí? Y si vemos que nada más está conformado, que los elementales son los que lo conforman, entonces sí, sí, que les da vida a otras estructuras superiores que no entran, sí, que no están conformados por elemental, ¿sí? Entonces hay algo allí, más allá de ello que los conforma, ¿sí? Su nombre genérico en el universo manifestado es Foja, ¿sí? De la cual se derivan todas las demás. Pero hablando del cuerpo humano, son los elementales, sí, de la tierra, los que conforman el cuerpo físico, ¿sí? Y esos elementales, sí, están conformados y vivificados, sí, por Foja, sí, y por los 7 hijos de Foja. ¿Sí? Como la electricidad, el magnetismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Por mantener hay alguno. Entonces, eso es lo que está entrando en juego, sí, en este plano físico para la conformación, sí, de esas vidas que llamamos células, de esas vidas que llamamos organelos que conforman a esas células, sí, y esas células que conforman tejidos, y esos tejidos que conforman, sí, lo que aquí vemos, sí, membrana, huesos y sangre. Sí, se extienden igualmente hasta una distancia determinada más allá de los límites exteriores actuales del cuerpo y exceden, sí, más allá de los límites del cuerpo físico, ¿sí? Como residuos energéticos. ¿Sí?
¿Sí te quedó claro la duda, Juan Carlos? Sí, sí, muchas gracias, gracias. Ok. Bueno, entonces se extienden igualmente hasta una distancia determinada, más allá de los límites exteriores actuales del cuerpo. ¿Sí? Uno de los misterios de la vida física yace oculto entre esas vidas. ¿Sí? ¿Sí? Uno de los misterios de la vida física, estamos viendo aquí, vida física, yace oculto entre esas vidas. ¿Sí? Ahora, su acción impelida por la energía vital, ¿sí? Su acción impelida por la energía ya vital, denominada prana o jiva, ¿sí? Entonces ya está haciendo esta energía vital denominada prana o jiva, ¿sí? Está en estrecha relación con foja, pero este ya está más específico para lo que estamos hablando aquí, la vida física. ¿Sí? Prana o jiva, pero no es lo mismo prana que jiva. Entonces aquí viene siendo, sí, la expresión prana y jiva, aunque prácticamente, dice prácticamente son lo mismo, pero hay alguna diferencia entre ellos dos, ¿sí? Que vamos a ver ahorita adelante. ¿Sí? Explicará la existencia activa y la muerte física. ¿Sí? La muerte física, ¿sí? Y la vida física. ¿Sí? Estas vidas están divididas en dos clases, ¿sí? ¿Sí? O dos fuerzas, ¿sí? Una, los destructores. La otra, los preservadores, ¿sí? Los destructores y los preservadores. Son dos aspectos, ¿sí? De esas vidas, ¿sí? Hay dos clases de ellas. Y estas dos luchan entre sí desde el nacimiento hasta el triunfo de los destructores. Es decir, desde que nacemos hasta el triunfo de los destructores, cuando acaece la muerte física. En esta lucha, la energía vital misma pone fin al conflicto, porque la vida es la que mata. Esto puede parecer heterodoxo, ¿sí? Pero aquí está, ¿sí? Algo, ¿sí? Que no se menciona mucho. De hecho, es muy importante, porque la vida, ¿sí? Es la que mata. La vida da vida, ¿sí? Y la vida también mata. La vida vivifica, pero también mata, ¿sí? La que vivifica, ¿sí? Los preservadores, ¿sí? Los que matan, los destructores. Entonces, pues allí hay un conflicto porque ¿sí? Estas dos clases de vida, ¿sí? Están luchando. Es decir, están presentes. Al principio predomina, ¿sí? Los preservadores, los preservadores. Y los destructores, ¿sí? No tienen, están presentes, pero no tienen mucha acción, mucha importancia en ese momento, cuando nace un ser humano, a menos que esa vida esté comprometida, sí, con problemas internos de malformaciones, de funcionamiento anormal. Sí. Entonces, sí, los preservadores bajan y los destructores, sí, sube, o sea, se pierde ese equilibrio.
Por eso acaece la muerte. Pero los dos están, esa lucha, sí, equilibrando, desequilibrando, equilibrando, desequilibrando, equilibrando, desequilibrando, equilibrando, ¿sí? Desequilibrando, equilibrando, desequilibrando. Sí, sí. Todos los dos están ahí, por eso dice un conflicto o aparentemente en lucha, ¿sí? Pero ese es el proceso que se lleva de acuerdo a la ley. ¿Mm? Porque de esa manera se va a comportar, ¿sí? Pero en la filosofía teosófica se le considera como un hecho, ¿sí? Porque según se dice, el infante vive porque la combinación de sus órganos perfectamente sanos es capaz de absorber la vida en que está sumergido y que le rodea en el espacio, ¿sí? Esa vida también está fuera del cuerpo físico, ¿sí? Está fuera del cuerpo físico, ¿sí? Y entonces es capaz de absorber la vida. Más adelante vamos a ver por qué se da esta situación, sí, en que los destructores predominan y los preservadores, sí, ya no. Sí, sí, Juan Carlos. Entendería entonces que los destructores causan desarmonía o desequilibrio y eso causan las enfermedades. No, las estructuras no, las estructuras, sí, 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 Los destructores, no, me refiero a los mira, destructores causan desarmonía y causan las enfermedades entonces. no, 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 no causan las enfermedades, ellos actúan de acuerdo a esa situación, sí, porque la combinación de sus órganos perfectamente sabe, sí, es capaz de absorber la vida. En un niño que nace con malformaciones congénitas, que nace con alteraciones pulmonares, cardíacos, neurológicos, ¿sí? Entonces los órganos no están perfectamente sanos. Por lo tanto, sí, no son capaces de absorber la vida que está sumergido. Entonces, sí, los conservadores, sí, sí, no tienen tanta fortaleza para hacer frente a ello. Bajan, se desequilibra y los destructores, sí, actúan. Y como ya a su vez, como no puede preservarse ese equilibrio, los destructores acaban, sí, por acabar la vida de ese ser humano, ¿sí? Estamos hablando desde el punto de vista, sí, del equilibrio de la fuerza vital, sí, como preservador y como destructor. Nada más. En este caso puse un ejemplo, sí, de órganos que no son sanos. En órganos que están sanos, como la mayoría de la gente, o aparentemente sanos, ¿sí? Entonces, sí, sí, esos órganos son capaces de absorber la vida, sí, que le rodea. Esa vida que le rodea a nosotros es prana, ¿sí? Shiva es más universal, pero en este caso es prana, ¿sí? Pero cuando un órgano no está, sí, perfectamente sano o está enfermo, yo no sí, acuérdate, estoy diciendo, está enfermo. No dije que él ocasione que se enferme, sino que está enfermo, entonces esa energía vital en su aspecto de destructor predomina, ¿sí? Porque el preservador, sí, no puede absorber esa vida, sí, que le rodea, ¿sí? Entonces, eso no enferma, ¿sí? Lo que nos enferma es otra cosa, pero aquí estamos hablando de cómo actúa esa energía vital en esa situación, ¿sí? Nada más, estamos de acuerdo, ya está hablando de aspectos de ese punto de vista de, de esos dos aspectos, ¿sí? Preservadores y destructores, ¿sí?
independientemente de la causa que haya enfermado ese órgano. Y ya la causa de que haya enfermado ese órgano es otra situación, ¿sí? Pero un órgano enfermo sí va a ocasionar, ¿sí?, que los destructores predominen y los preservadores, ¿sí?, se inhiban. A eso se está refiriendo con esto. No quiere decir que enferman, ¿sí?, sino actúan de esa forma porque una causa ocasionó, ¿sí?, la enfermedad de ese órgano, ¿sí? Una causa que puede ser, sí, que ya como predisposición de escándalos que sí, que se formaron, sí, en encarnaciones anteriores, ya sea por karma, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, muchas veces, sí, lo que se pueda lograr en cada ser humano, sí, se logra hasta donde karma lo permita, no más allá de ello, ¿sí? El límite es karma, sí. Entonces, aquí estamos hablando de cómo funcionan, sí, esos dos aspectos de la energía vital, como preservador y como destructor, no ocasionando enfermedad, ¿sí? Es capaz de absorber la vida en que está sumergido y que le rodea en el espacio, ¿sí? Y es llevado al sueño cada noche por la fuerza abrumadora de la corriente de vida, puesto que los preservadores, ¿sí?, entre las células del cuerpo juvenil, no están aún dominados por los destructores, ¿sí? Entonces están predominando los preservadores y no los destructores, ¿sí? En las personas adultas, adultos mayores, ¿sí?, principalmente si ya están enfermos, predominan los destructores más que los conservadores o los preservadores, ¿sí? Cuando una persona enferma, ¿sí?, por X situación que ahorita no vamos a meternos en esto, y para no confundirlo, ¿sí? Entonces, por esa situación, ¿sí? Sí, las capacidades de esas células, ¿sí?, están disminuidas para preservar la vida. Y entonces aumenta la capacidad, ¿sí?, de los destructores. A eso se está refiriendo nada más, sí, con esos dos aspectos, sí, de la fuerza vital. Ese que hay de dos clases, sí, de esa fuerza vital. Entonces, es llevado al Señor, sí, aquí es algo muy importante. Es llevado al sueño cada noche por la abrumadora fuerza de la corriente de vida. Esa es la causa por la que, sí, se presenta el sueño. El cuerpo, sí, aparece esa señal y ese estímulo para dormir. Pero ¿qué hacemos actualmente? ¿Mm? No hacemos caso de ese ciclo vital. Ya inventamos la luz artificial, la inventamos, sí, todos los instrumentos que dan luz artificial, sí. El descubrimiento fue, sí, el foco, el que se utilizó fue el foco, primeramente, ¿sí?, alterando también las frecuencias de vibración, y son las que están compuestas la luz cálida y la luz fría, ¿sí? Entonces, la que estimula el sueño es la luz cálida, ¿sí? Sí, el que predomina, sí, un color tenuemente anaranjado amarillento, ¿sí? Y por el otro lado, sí, la luz fría, en que predomina, y la energía o color azul. Entonces, el color azul estimula, ¿sí? Estimula e impide que se concilie el sueño. Y la luz, sí, cálida, ¿sí?, estimula el sueño. Pero esa luz fría la encontramos en todas partes actualmente, ¿sí?
desde las lámparas fluorescentes, ¿sí? Televisión, computadora, celulares, ¿sí? Eso es lo que más tenemos, y a la mano y con lo cuales trabajamos, ¿sí? Pero ya también ahorita, sí, tanto en los televisores como en los celulares, como en las computadoras, y se puede modificar, sí, lo que se llama la temperatura del color, sí, haciéndolo más cálida o más fría. Entonces, hay que hacerlo más fría, y pero más cálida y no fría, ¿sí? Porque siempre vamos a estar alerta, siempre vamos a estar activos y va a estar inhibiendo el sueño, ¿sí? Y estamos inhibiendo un ciclo natural en que está inmerso el ser humano. ¿Por qué? Sí, es llevado al sueño cada noche por la abrumadora fuerza de la corriente de vida, ¿sí? ¿Y qué pasa con el sueño, con esa fuerza o corriente de vida? Lo vamos a ver ahorita también, ¿sí? Entonces, por eso se presenta el sueño, desde una razón, desde el punto de vista de la energía vital, ¿sí? Entonces, durante el día vamos absorbiendo, sí, esa energía vital, y estamos saturados de esa energía vital. Y para desaturarnos, sí, se presenta ese estímulo para que se presente el sueño. Por eso el sueño es importante. Mientras menos dormamos, sí, menos nos recuperamos. Mientras menos dormamos, sí, los destructores van a ir predominando, ¿sí? Entonces nos vamos matando lentamente, inconscientemente. Entonces aquí es algo mucho y muy importante. Esto no se enseña, sí, en ninguna parte, ¿sí? O no se menciona mucho en ninguna parte. ¿Sí? Esto es algo mucho, muy importante, ¿sí? Entonces, he llevado al sueño cada noche por la abrumadora fuerza de la corriente de vida, ¿sí? Puesto que los preservadores entre las células del cuerpo juvenil no están aún dominados por los destructores, ¿sí? Como es en el recién nacido, en los niños, en los jóvenes. Pero ya los jóvenes, sí, que intoxican su cuerpo, sí, que se drogan, que toman alcohol, sí, y que fuman, etcétera, etcétera, sí, va cambiando, sí, sí, esa, este proceder, porque los órganos y tejidos se van a enfermar, sí, y y los preservadores, sí, cada vez van siendo nominados por los destructores. Por eso, en los adultos mayores con enfermedades crónico-degenerativas, esto es lo que pasa. Diciendo que si esas enfermedades crónico-degenerativas sí, se presentó sí, gradualmente por esa situación presentado durante sí, la etapa juvenil sí, o etapa de joven. Amén, sí, de karma. Y amén, sí, de los escándalos. Sí, sí. Dice, estos procesos del sueño y la vigilia son simple y únicamente el restablecimiento del equilibrio durante el sueño y la acción producida por la ruptura de tal equilibrio cuando se está despierto. Y aquí está esto, es muy importante. Estos procesos del sueño y la vigilia
o es decir, cuando estamos despiertos, son simplemente y únicamente el restablecimiento del equilibrio durante el sueño. Durante el sueño, sí, se restablece ese equilibrio, ¿sí? Y la acción producida por la ruptura de tal equilibrio cuando se está despierto. Cuando despertamos, ese equilibrio se rompe, ¿sí? Sí. Por eso es importante el sueño, por eso es importante, sí, dormir más de 6 horas. Y no es lo mismo dormir en el día que en la noche. No es lo mismo dormir, ¿sí?, antes de las 12 de la noche, ¿sí?, que en la madrugada, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Que no conocemos, ¿sí?, esos pequeños ciclos que actúan, ¿sí?, en el cuerpo físico, ¿sí? Esto puede ser comparado con la luz del arco voltaico, ¿sí? Sí. Que un rayo pasa de un oro a otro, ese es el arco voltaico, en que el arco radiante de la luz al tal punto de resistencia es el símbolo del hombre activo y despierto, ¿sí? Entonces, sí, así en el sueño nosotros continuamos absorbiendo y no resistiendo la energía vital, sí, absorbemos, sí, la energía vital. Cuando, sí, estamos despiertos, estamos expeliendo esa, pues, esa vitalidad. En el sueño se absorbe. Y en en el estado de vigilia o despierto, sí, se expele, sí. Ahora, dice, expeliendo esa energía, sí, pero existiendo la energía vital a nuestro alrededor, sí, como un océano en el cual nadamos, nuestro poder para expelerla es necesariamente limitado, sí. Sí, estamos rodeados de esa energía vital. La expelemos, la sacamos, pero nuestra capacidad para sacarlo sí, por esa energía vital que nos está rodeando, sí, nos limita. En el momento que despertamos, estamos en equilibrio en lo que toca a nuestros órganos y a la vida, ¿sí? Repito, en el momento en que despertamos, estamos en equilibrio, ¿sí?, en lo que respecta a nuestros órganos y a la vida, nada más, ¿sí? No vamos a estar, sí, en equilibrio en nuestro aspecto emocional o mental, no. Aquí nada más viene siendo nuestros órganos y a la vida, nada más, ¿sí? Cuando nos quedamos dormidos, estamos aún más llenos de vida de lo que estábamos al despertar en la mañana, ¿sí? Mm. La energía vital nos ha agotado. Ella finalmente mata al cuerpo, ¿sí? Mm. Entonces, sí, cuando se presenta la muerte, sí, quiere decir que el aspecto, sí, destructor está predominando, ocasionando la muerte. Es lo que mata al cuerpo físico, ¿sí? Los conservadores, sí, han sido nulificados. Tal contienda no podría ser sostenida por siempre, puesto que el peso de la vida de todo el sistema solar está en oposición directa al poder de resistencia marcado en una pequeña forma humana, ¿sí? La fuerza del sistema solar es mayor que la fuerza de una pequeña forma humana, ¿sí? La ley, cómo se mueve y cómo funciona el sistema solar, ¿sí?, tiene que ser respetada e ir, sí, en concordancia y armoniza con esa ley del sistema solar o de la naturaleza en el sistema solar, sí.
Si nos resistimos, vamos en contra de ella, ¿sí? Desaparece la muerte también. ¿Sí? No, por eso no se puede sostener, ¿sí? Sostener, ¿sí? Por siempre esa vida humana, del cuerpo físico. Pero, ¿sí? Nos dicen los maestros, ¿sí? El cuerpo físico sano, ¿sí? Conservando ese equilibrio entre los preservadores y los destructores, puede llegar, ¿sí? A funcionar durante 400 años. En menor proporción, 200 años. ¿Sí? ¿A cuánto llegamos actualmente? En un promedio de 70 u 80 años. Los menos rebasan los 100 años. Pero ¿en qué condiciones se encuentran? ¿Sí? Entonces, eso es, sí, una responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nuestro cuerpo físico no está bien, nuestro enfoque emocional, nuestro enfoque mental, sí, va a estar, sí, en restablecer, sí, el equilibrio de ese cuerpo físico. Y nos olvidamos, sí, del desarrollo espiritual. Entonces, por eso es importante mantener el templo de Dios sano. El templo de Dios es una frase que utilizó, sí, San Pablo, sí, en una de sus cartas en el Nuevo Testamento, que nos dice: somos el templo del Dios vivo. Pues si somos el templo de Dios. Templo de Dios es el cuerpo físico, ¿sí? Hay que cuidarlo también, ¿sí? Entonces es una responsabilidad y mantener sano ese cuerpo físico, ¿sí? No fijarnos en el cuerpo físico para desarrollar los músculos o alguna capacidad específica de ese cuerpo físico. Es mantenerlo sano. ¿Sí? Adelante, Juan Carlos. Sí, una pregunta. Esa energía vital, digamos, se alimenta con el sol, con el aire, con la comida, supongo. El, el que está en estrecha relación con nosotros es prana, ¿sí? Es el prana que también absorben los animales y absorben también los vegetales. Sí, ese prana es también lo que nosotros, sí, adquirimos por la comida, ¿sí? Lo adquirimos por la respiración. Por eso muchas disciplinas se centran mucho en la respiración, ¿sí? Para ello, ¿sí? Pero todo debe de estar equilibrado. No caer en el extremo, sí, del el hatha yoga, que nada más es el desarrollo físico y dejando de lado todos los demás, ¿sí? O el pranayama, ¿sí? Los diversos formas de respiración, ¿sí? Específicamente algunos, ¿sí? Que van a desarrollar, ¿sí? El aspecto del cuerpo físico, pero no los demás. Y eso es muy inconveniente para el desarrollo espiritual. Pranayama significa la ciencia, ¿sí? De la respiración. Y ahí se nos enseña cómo vamos a respirar, cuáles son las fases de respiración, qué músculos se necesitan para la respiración, ¿sí? Cómo debemos fortalecer, cómo debemos de respirar, ¿sí? Y en el Hatha Yoga con el Pranayama, ¿sí? Involucran ciertos tipos de respiraciones, ¿sí? Que rompen este equilibrio. Por eso es importante, ¿sí? No practicar si uno no sabe ese tipo de respiración. A eso se relaciona el pranayama, ¿sí? El mismo nombre también está implícito, sí, sí, en esta ciencia. Prana, está manejando prana, esa energía vital, ¿sí? Siva es otra cosa. ¿Sí?
pero si no estás cerrado en ese aspecto, Juan Carlos. ¿Quedó clara la duda? Sí, muchas gracias. Ok, muy bien. Los maestros de sabiduría consideran que el cuerpo es el más transitorio, inestable e ilusorio de toda la serie de constituyentes del hombre. Sí, es el más transitorio, sí, porque tiene un lapso, sí, de existencia muy corto. Desaparece y luego en otra encarnación se forma otro cuerpo. Entonces es muy transitorio, inestable, sí, e ilusorio. Sí. Ilusorio se refiere, sí, al reflejo de la realidad, sí, en este plano físico. Y lo único que nosotros captamos, sí, hasta eso parcialmente, es parte de esa realidad, sí, en el plano físico. ¿Sí? El cuerpo no permanece igual ni por un instante. Por ejemplo, nosotros, sí, nuestro cuerpo no es igual al de hace 14 años, al de hace sí, 20 años, a cuando éramos niños. No es lo mismo, ¿sí? No es el mismo cuerpo. Las células no son las mismas, las moléculas no son las mismas, pero la forma se va conservando hasta cierto punto, mientras sí, los conservadores, sí, predominan sobre los destructores. Cuando los destructores predominan, sí, los cambios físicos son más evidentes. Sí, pero sigue la forma, sí, inicial se sigue conservando. Por eso, sí, nos parecemos, sí, desde que nacemos hasta que morimos, con diferentes cambios. Pero cuando hay gran deformidad, porque los deformadores, sí, son los que predominan, ni nos reconocemos cuando éramos niños. ¿Sí? Entonces, estos son cambios que sufre el cuerpo físico. El cuerpo físico en general cambia cada 7 años. ¿Sí? Las células, las moléculas, sí cambian cada 7 años. Los tejidos cambian cada 7 años en general. ¿Sí? Entonces, sí, ¿por qué? Están en perpetua transformación, ¿sí? En un continuo movimiento, ¿sí? Por todas partes. Cambia, movimiento, cambia. ¿Sí? Es como en el presente, pasado y futuro. ¿Sí? La célula tiene, sí, una organización en este momento, pero ya no lo es lo mismo en este momento, porque ya pasaron unos segundos cuando dije sí por primera vez en este momento. Ya no es lo mismo, muchas cosas ya cambiaron, ¿sí? O igual, el río no es lo mismo, ¿sí? Siempre, porque la agua está corriendo. Cuando dice, sí, esta agua que se encuentra en este río, sí. Luego vuelvo a decir, esta agua que está en este río, ya no es lo mismo. El agua ya recorrió, cuando digo por segunda ocasión en este momento, sí, sí, es otra parte de esa agua que está presente cuando digo ese momento. La que dije por primera vez este momento ya avanzó. Por eso es perpetua transformación, continuo movimiento por todas partes, ¿sí? El cuerpo, aunque tangible, no está nunca en realidad terminado o concluido, ¿sí? Es aparentemente, precisamente por esa perpetua transformación y ese continuo movimiento, sí, en todas y cada una de sus partes, ¿sí? Los antiguos percibieron esto perfectamente, sí, porque elaboraron una doctrina denominada
Niyya, Pralaya, ¿sí? Es decir, el continuo cambio de las cosas materiales, la continua destrucción, ¿sí? De las cosas materiales, ¿sí? Ahora, esto es conocido ahora por la ciencia en su doctrina del metabolismo y de que el cuerpo sufre una completa alteración y renovación cada 7 años. Sí, esto ya se los acabo de, este, de explicar. ¿Sí? Pero la doctrina del metabolismo, sí, indica, sí, que en cada ciclo metabólico es necesario unas moléculas para llevar a cabo una reacción bioquímica. Cuando se lleva a cabo esa reacción bioquímica, esas moléculas que entraron, sí, sí, en juego en ese proceso, ya no están, ya no existen, porque se transformaron y empezaron a formar parte de otra molécula. ¿Sí? A esto se está refiriendo con esta doctrina del material, tema metabolismo, ¿sí? Que está presente en todo nuestro cuerpo. Es cambio, no va a ser lo mismo. ¿Sí? Y estos procesos se están en cada célula, en cada parte de la célula, en cada conjunto de células, ¿sí? Continuamente. ¿Sí? Entonces, a eso se está refiriendo también desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Cómo funciona el organismo, sí, que el cuerpo físico, sí, no es permanente. ¿Sí? Entonces, está en continua transformación hasta que deja de ser como este cuerpo físico. ¿Sí? Ahora, al concluir los primeros 7 años, el cuerpo no es el mismo que fue al nacer, como ya explicamos. ¿Sí? Al final de nuestros días, el cuerpo ha cambiado. Es vejez o en la etapa en que se presenta la muerte en nosotros, ¿sí? Al final de nuestros días, el cuerpo ha cambiado 7 o quizás veces más, ¿sí? 7 por 7, pues van 49 años de edad. Por eso dice, o quizás más veces. Sin embargo, presenta la misma apariencia general y fisonómica desde la madurez hasta la muerte, así como también permanece en una misma forma humana desde el nacimiento hacia la madurez. Sí, es lo que les dije anteriormente. Esa apariencia general, esa fisonomía, ¿sí? Desde la madurez hasta la muerte física, ¿sí? Es la misma, ¿sí? Con ciertos cambios, ¿sí? Por ¿sí? El deterioro, ¿sí? De este cuerpo físico. Adelante, Juan Carlos. Una pregunta, Oscar. ¿Mantenemos la misma forma siempre, digamos, gracias al doble etérico? ¿A eso sería la causa? Al doble etéreo, porque ahorita que vamos a ver más adelante, ¿sí? Es una deformación de la palabra y posterior a la muerte de la señora Blavatsky. Sí, es doble Ah, etéreo. bueno. Sí, Ujú, ujú, específicamente y de aquí propiamente dicho es doble etéreo. ¿Sí? ¿Sí? Es el o doble. Sí, es el doble. Es cuando ujú. vamos a ver un poquito más adelante el Linga Charira. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Ok, sí, la base. Sí, de la formación del cuerpo físico, sí, es el cuerpo modelo o el cuerpo astral o el doble etéreo. ¿Sí? Por eso, sí, a través del cuerpo astral
que es el modelo del cuerpo físico, sí se sigue preservando, sí, esa apariencia, esa fisonomía. Exactamente, de eso está, estás en lo cierto, Juan Carlos. ¿Sí? Este es un misterio que la ciencia no puede explicar. Es un asunto atinente a la célula y a los medios por los cuales la forma humana en general sí se conserva. Sí, sí, que es atinente, que atañe a algo o que se atiene a lo que expresa. ¿Sí? Está de acuerdo a lo que se está expresando. O sea, lo que están expresando, sí, esta célula. Y a los medios por los cuales la forma humana en general se conserva. ¿Sí? Pero la causa viene siendo Linga Charira, el cuerpo astral. ¿Sí? ¿Sí? Que actúa conforme a karma, que actúa conforme a las escandas, ¿sí? O tendencias, ¿sí? Que esperan, ¿sí? A la formación de un nuevo cuerpo físico al nacimiento. ¿Sí? Entonces, aquí se tomamos a esto, ¿sí? Como había expresado anteriormente, ¿sí? La célula, por eso dice, entre comillas, es una ilusión, no es sino una mera palabra y no tiene existencia como una cosa material, ¿sí? O como una estructura material, porque cada célula se compone de otras partes. ¿Qué compone a las células? Los organelos, ¿sí? El RNA y el ADN o el DNA. Eso es lo que conforma, ¿sí? Ese conjunto, ¿sí? Denominado como, virtualmente célula, ¿sí? Y está constituido, sí, por varias vidas que ya vimos, ¿sí? Que cómo se va a comportar, cómo va a funcionar, de acuerdo al karma y a las escalas que le corresponden a ese ser humano, ¿sí? Entonces podemos decir, algo virtual es como una idea, algo ideal, ¿sí? Que debe de ser de esa forma, ¿sí? Un prototipo, ¿sí? A nivel, ¿sí? Del cuerpo físico. Entonces nos dice aquí, ¿qué es entonces una célula? La célula es la forma ideal dentro de la cual los actuales átomos físicos formados de vida se organizan entre sí, ¿sí? Entonces, la célula es la forma ideal dentro de la cual los actuales átomos físicos que nosotros conocemos, que tienen neutrones, protones y electrones en su forma básica, ¿sí? Formados de vida se organizan entre sí. ¿Qué las organiza? La ley, proveniente, sí, de Linga Charira. Y esta a su vez proveniente, sí, de su ego reencarnante por un lado, por el karma por otro lado y por los escándalos. ¿Sí? Entonces no hay nada al azar. Nosotros somos responsables de esto, como vamos a ser responsables de cómo se va a conformar el cuerpo físico en nuestra nueva encarnación. ¿Sí? Ya que se ha admitido que las moléculas físicas están constantemente abandonando el cuerpo. Las mismas han de estar abandonando las células a cada instante. ¿Sí? Abandonan, se transforman para formar parte, sí, de otra molécula. ¿Sí? Eso es la bioquímica, ¿sí? Fisiológica en el cuerpo.
cómo funciona nuestro cuerpo, ¿sí? Todas esas reacciones bioquímicas, ¿sí?, que se llevan a cabo en nuestro cuerpo, que son millones y millones de reacciones bioquímicas. ¿Sí? Por lo tanto, no hay tal célula física, sino tan solo los límites privativos de una célula, las paredes ideales y la forma general, ¿sí? Y esa forma, esos límites de esas células y esas paredes ideales, la forma general, ¿sí?, depende del karma, ¿sí?, de las escandas y del ego reencarnante, ¿sí?, expresándose a través del Linga Charira, ¿sí?, en el cuerpo físico. Las moléculas asumen su posición dentro de la forma ideal, de acuerdo con las leyes de la naturaleza, y abandonan estas a su vez casi inmediatamente para abrirle campo a otros átomos, ¿sí? Repito, las moléculas asumen su posición dentro de la forma ideal, de acuerdo con las leyes de la naturaleza, y abandonan esta a su vez casi inmediatamente para abrirle campo a otros átomos, ¿sí? Y como ocurre con el cuerpo, lo mismo acontece con la Tierra y con el sistema solar, ¿sí? Esto también sucede con todos los objetos materiales, aunque en una medida más lenta o más lentamente, ¿sí? Por eso en el transcurso de vida de un promedio de 70, 80 años, ¿sí?, no nos damos cuenta, sí, de esas transformaciones, sí, de esos materiales, de esos astros, del Sol, de esos planetas, de nuestro sistema solar, ¿sí? Porque esa transformación también va haciendo lentamente, ¿sí? Estos están todos en constante emoción o movimiento y cambio, ¿sí? Esta es la sabiduría moderna y también la sabiduría antigua. Es la explicación física de la clarividencia, ¿sí? La clariaudiencia, la telepatía y la lectura del pensamiento, ¿sí? La telemetría o la psicometría. Ujú. Esto ayuda a demostrar cuán engañosa e insatisfactoria cosa es nuestro cuerpo. Una pregunta, me ha venido una duda. ¿Estos fenómenos de clarividencia, claudeniencia, telepatía, lectura de pensamiento, están solamente relacionados con el cuerpo físico o con otros eh, cuerpos, digamos, no sé, con el doble etérico, con otros cuerpos de la Constitución septenaria? Ok, ¿sí? Dice, por eso a veces las palabras son importantes. Explicación física, ¿sí?, de la clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía y la lectura de pensamiento, ¿sí? No nada más entra, sí, en juego el cuerpo físico, ¿sí? En la clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía y la lectura de pensamiento, y entran otros principios. Pero aquí nada más se está diciendo explicación física, ¿sí? Entonces, en la clarividencia entra en juego el cuerpo físico, ¿sí?, el doble etéreo, ¿sí?, o el cuerpo astral, prana, ¿sí?, kama, mana inferior, ¿sí? Cuando, ¿sí?,
estos poderes latentes de la personalidad, ¿sí? Que están sí, en el ser humano, ¿sí? Se pueden activar y desarrollar. Pero eso es a nivel, ¿sí? De la personalidad, no el aspecto espiritual, porque una cosa es la clarividencia a este nivel y otra cosa es la clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía y la lectura de pensamiento a nivel espiritual. ¿Sí? Porque lo percibimos, ¿sí? Clarividencia, ¿sí? Es lo que vemos, más allá de lo evidente del cuerpo físico. La clariaudiencia, lo que más allá de lo que escuchamos. La telepatía, ¿sí? La comunicación a distancia, ¿sí? Y la lectura del pensamiento, ¿sí? Entonces, sí, por eso dice aquí explicación física, pero entran en juego, sí, otros principios constituyentes del ser humano. Porque muchas veces cuando leemos, sí, se nos olvidan algunas palabras. Por ejemplo, aquí dice, sí, explicación física de la clariaudiencia, sí, la clariaudiencia, la telepatía y la lectura del pensamiento, ¿sí? Es explicación física, pero no es una explicación metafísica, ¿sí? Más allá del aspecto físico. Entonces, muchas veces, por eso leemos de esta forma y explicamos de esta forma del estudio, ¿sí? Lentamente para que no se nos escape en esto, ¿sí? Porque aquí nos está dando la clave, explicación física. Este aspecto, sí, somero del cuerpo físico también es importante. Con esto vemos la importancia que tiene el cuerpo físico en nosotros. ¿Sí? Aunque es ilusorio, ¿sí? Pero en nuestro actual estado de existencia, sí, es importante para nosotros para desarrollar, sí, otras, otros principios superiores. Es importante también, sí, para el desarrollo espiritual, cuando tendemos, sí, a desarrollar nuestros principios, sí, o poderes, sí, deíficos, ¿sí? O los poderes espirituales. Pero para eso, si tenemos el cuerpo físico, como lo dice San Pablo, sí, ustedes son el templo de Dios, ¿sí? Entonces, en este templo que es el cuerpo físico, ¿sí? Reside en las alturas, ¿sí? Aquello que llamamos Dios, ¿sí? De su forma muy abstracta, ¿sí? No al Dios antropomórfico, ¿sí? De todas las religiones, ¿sí? Y más que Dios, podemos decirle más propiamente deidad. ¿Sí? Entonces, si comprendemos la importancia del sueño, comprendemos que hay allí sí, dos fuerzas actuando de la fuerza vital, la destructora y la preservadora. Pero la destructora y la preservadora, o la constructora. Sí. Si no tenemos en cuenta esto y, y no dormimos adecuadamente, ya la explicación ya la vi. ¿Qué va pasando con nuestro cuerpo físico? Si no comemos sí, adecuadamente, también si no hacemos ejercicio igual, sí, porque el cuerpo físico es un principio, entre comillas, sí, para la acción, para la acción en sí, en este plano físico, sí, pero no lo más importante, sino es la base, sí, de todo lo demás. Y ahorita nada más hemos estado hablando, sí, desde el punto de vista físico. A ver, Oscar, diferencia entre cuerpo etérico y doble astral, por favor. Ah, ok.
es, como ya le había mencionado a Juan Carlos, ¿sí? El nombre que se le dieron los maestros, la señora Blavatsky, que le da William Quantrill a Lingacharya, ¿sí? Es el cuerpo astral, ¿sí? Y es el doble etéreo, ¿sí? No doble etérico. La palabra etérico apareció posterior a la muerte de la señora Blavatsky, ¿sí? Y incluyeron esa nomenclatura, ¿sí? Y algunos autores, con sus investigaciones, con su forma de percibir las cosas, y le dieron ese nombre, ¿sí? Como etérico. Entonces, más bien es doble etéreo. También se le da el nombre de, sí, el cuerpo de diseño. Esta es la palabra que describe más propiamente lo que es el Lingacharya. Mira, y dice acá, eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Existen muchos nombres para designar al cuerpo astral. He aquí unos cuantos. Lingacharya en sánscrito, ¿sí? Que significa cuerpo, diseño o cuerpo de diseño. ¿Sí? Cuando dos palabras, ¿sí? O dos frases están unidas por una diéresis central, entonces esto significa, sí, una unidad, ¿sí? En este caso con dos elementos, el cuerpo y el diseño. Entonces por eso es cuerpo-diseño, ¿sí? Y el cual es probablemente su mejor definición, ¿sí? Por eso es cuerpo-diseño. Luego, sí, aparecen otros. Doble etéreo, ¿sí? Aquí William Quantrill lo escribe como doble etéreo, fantasma, espectro, aparición, doppelgangers, hombre personal, alma irracional, alma animal, Buta, elementario, aparecido, diablo, demonio. Sí, pero estos son otros términos referente a esta situación. Sí, por ejemplo, aquí nos está diciendo esto. ¿Sí? Algunos de estos títulos solamente se aplican al cuerpo astral cuando carece de cuerpo físico después de la muerte. ¿Sí? Buta, ¿sí? Diablo y elemental son casi sinónimos. El primero es sánscrito, Buta, ¿sí? Que quiere decir sombra. ¿Sí? Entonces, hay mucha descripción, muchas palabras que se utilizan para la descripción, ¿sí? Y descripción, ¿sí? Del Lingacharya o el cuerpo astral. En este caso se está tomando como referencia el cuerpo astral, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, por último va a ser esto. Los hindúes designan por Buta al cuerpo astral cuando con la muerte es liberado del cuerpo y de la mente. Y por estar así separado de la conciencia, es como un diablo en su estimación. Por eso el término diablo. ¿Sí? No tiene nada que ver con el diablo, ¿sí? De la doctrina católica, ¿o sí? O de los cristianos. ¿Sí? Ahora, con respecto a esto, porque eso lo vamos a volver a ver, ¿sí? No están muy equivocados. Siempre que nosotros podamos abolir la noción tradicional de que el diablo es un ángel caído del cielo, porque este diablo corporal, ¿sí? Sí, el Lingacharya, el cuerpo astral, ¿sí? Es una cosa que emana de la tierra. Luego dice, ¿sí? Se podría objetar que el término cuerpo astral no es el apropiado para este propósito,
Esta objeción surge en razón de la naturaleza y génesis de nuestros idiomas, ¿sí? Así es que en la búsqueda de palabras para describir el cuerpo interior en nuestro idioma, únicamente fueron encontradas las del cuerpo astral. Entonces hablamos del cuerpo astral y su sinónimo, ¿sí? Y en este caso, el más apropiado y el que describe lo que es ese cuerpo astral, ¿sí? Cuyo término viene en sánscrito es linga charira, es cuerpo diseño, ¿sí? Entonces, lo que no se nos debe de olvidar es este, cuerpo astral, linga charira, cuerpo diseño o doble etéreo, ¿sí? ¿Por qué es el doble? ¿Sí? Porque el doble de este cuerpo astral es el cuerpo físico, ¿sí? Pero como el cuerpo físico eso tiene una estructura física, no es etéreo. Entonces el cuerpo astral, sí, tiene una constitución, sí, menos física, más sutil que el cuerpo físico. Por lo tanto, sí, es el más etéreo. Ese es el no, por eso se le da el nombre de doble etéreo, ¿sí? No doble etérico, ¿sí? Entonces, esto es, sí, lo que vamos, bueno, ya ahorita adelantamos, pero es lo que vamos a seguir viendo. Nos sirve para que lo leyamos, lo investiguemos, sí, y investiguemos, sí, para ver, sí, de qué se está tratando. Pero ese es en sí, en en pocas palabras, este, lo que significan los términos y sinónimos referente al cuerpo astral. Sí, ¿sí te quedó claro, Conchita? Sí, gracias, Oscar. Muchas gracias. Bueno, entonces para que se reflexione sobre lo que es el cuerpo físico, la importancia que tiene para nuestra encarnación actual y el desarrollo de y el desarrollo de nuestra espiritualidad, el desarrollo espiritual. ¿Sí? Hay que tenerlo bien dormido, bien comido, ¿sí? Bien alimentado, con ejercicio que pongan ¿sí? en movimiento adecuado a cada una de las partes del organismo, ¿sí? Los músculos, las articulaciones, ¿sí? Los músculos y las articulaciones, conjuntamente con los huesos, están hechos para el movimiento, ¿sí? No pueden estar inactivos, siempre sentados, siempre dormidos y siempre sedentarios. Siempre hay que estar en movimiento. Mientras menos movimiento sea, tenga más deterioro va a tener. Por eso ahí vienen las alteraciones en las articulaciones, músculos y huesos. Sí, pero ya sabemos ¿sí? que las escandas con esas predisposiciones a ese nivel nos va a decir ¿sí? cómo se va a enfermar, hasta qué tiempo, hasta qué punto se va a enfermar, hasta qué punto va a aguantar, etcétera, etcétera. Y conforme más edad tengamos, mientras menos cuidado tengamos del cuerpo, la fuerza destructora van a predominar sobre la fuerza ¿sí? este, preservadora, la energía preservadora en el cuerpo físico. ¿Sí? Entonces, por esa razón, tiene su razón de ser y la comida vegana, la comida vegetariana, ¿sí? No la comida carnívora, ¿sí? Porque la comida carnívora, comer carnes, ocasiona muchos problemas al cuerpo físico, ¿sí? Amén de otras cosas, ¿sí? Entonces, no es recomendado comer carne, porque aparte de eso, estamos sacrificando a seres sentientes, que son los mamíferos, que están en la escala superior del reino animal, ¿sí? Y que están evolucionando, ¿sí? Para posteriormente, ¿sí?
agregarse a la evolución para convertirse en seres humanos. Sí. Fisiológicamente también tiene sus contras, ¿sí? Porque en el momento en que el animal muere, sí, el miedo secreta mucha noradrenalina y adrenalina. Eso inunda, sí, el torrente sanguíneo, las venas, las arterias y lo distribuyen al organismo, principalmente a los órganos de acción, músculos, que es lo que la gente come, músculos. Sí, aparte de eso, de la información propia, sí, de ese animal. Entonces, para nuestra evolución espiritual, la comida carnívora no es la adecuada. ¿Sí? No lo es. ¿Sí? Ahora, viéndolo desde el punto de vista evolutivo, varias generaciones hemos sido carnívoros. ¿Sí? Cambiar de la noche a la mañana a ser vegano es imposible. Tiene que empezar por ser vegetariano. Sí, agregar los vegetales, ¿sí? Y ir disminuyendo el consumo de carne para ya después eliminar. ¿Mm? Ya después que se es vegetariano, ya entra y a la etapa de la comida vegana. ¿Mm? Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Para nuestra evolución, ¿sí? Espiritual. ¿Mm? Entonces, como todo, ¿sí? Hay, hay seres humanos, ¿sí? Por ejemplo, seres elevados que nos vienen a dar instrucciones, pero comen alimentos que los hacen estar más, ¿sí? Más enraizados, ¿sí? En la tierra, en la materialidad. Mm, La mayoría no comprende esto porque tiene su razón de ser. ¿Sí? Tiene que estar en la materialidad para dar esa, sí, esa información. ¿Sí? Cuando están entre los hombres, entre los seres humanos, cuando están sí, aislados es otra cosa, ¿sí? Pero hay que tenerlo en cuenta y hay que ir modificando la alimentación y evitar sí, las carnes rojas, las carnes de animales, de mamíferos. ¿Sí? Si el organismo tiene una adicción a la carne, bueno, vayan a las carnes de pollo y luego vayan al pescado. ¿Sí? Pero hay que dejar de consumir carnes de mamíferos. ¿Sí? A la larga debemos dejar de consumir cualquier tipo de carne. ¿Sí? También, sí, porque la carne sí, tiene una frecuencia de vibración más baja, más material. Y si nosotros estamos trabajando para nuestro desarrollo espiritual, sí, esa baja frecuencia sí, nos frena. Entonces, terminamos la sesión por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y que sirva esto de explicación, pero también, sí, de objeto de estudio y de estar inmerso en esa información que casi no se da en ninguna parte. Esta información casi no la vamos a encontrar en ninguna parte. ¿Mm? Entonces, por eso es Así es, importante lo que está describiendo ahorita Cuya Kwan Yok aquí en el Océano de la Teosofía. Buenas noches a todos, descansen. Un gran abrazo para todos.